¿Qué tal? Buenos días. La verdad es que estoy, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero decepcionado realmente de que las cosas sigan siendo o pasen o se repitan. Una de las cosas básicas que suceden en el Perú es que se cumple el dicho, ¿no? De que un enemigo de un peruano es otro peruano. Eso no quepa la menor duda. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, de la religión que fueras. No tiene nada que ver del partido que fueras. No tiene nada que ver. Porque acá no se salva a nadie. Así es. Otra de las cosas que se vuelven a repetir durante décadas es el hecho de que el Perú sigue siendo un mendigo sentado en un banco de oro. Así que estas cosas reales de la vida social peruana se mezclan. ¿Y dónde puedes ver más esta cultura? En las redes sociales. Y por supuesto, ¿no? Los medios de comunicación no vas a poder apreciar ni ver esta realidad, porque los medios de comunicación se han dedicado solamente a engañar y lamentablemente pues tienen de dónde tomar. Porque hoy los medios de comunicación son operadores políticos, no son medios de comunicación. Pero, también ahí viene un pero, mucha gente cree esto. Cree la falta de discernimiento, la falta de un poco de conversaciones históricas, porque a veces hay que ir conociendo nuestra realidad nacional. Y nuestra realidad nacional, tiene mucho que ver con la responsabilidad que tiene el Estado sobre la sociedad, no las empresas sobre la sociedad. Pero parece que un lavado de cerebro a la sociedad, sobre todo limeña, no le quedaría mal, porque lamentablemente, más allá de poder sustentar un cambio de constitución, sustentan el hecho de ofender, de terruquear, de calificar, adjetivos calificativos. Y quien va por esa línea pierde automáticamente, porque no se trata de ofender, pero muchas personas callan ante la ofensa. No todos, pero esa es la sociedad, que está tratando de esconder la necesidad real de tener una nueva constitución. Entonces acá no se salva nadie, acá no se salva ni los rojos, ni los naranjas, ni los morados, no se salva nadie, absolutamente nadie, porque lo único que todos quieren tener es vivir de la teta del Estado. Esa es la realidad. Entonces, cuando surge la alternativa de retorno a la Constitución del 79 y anular la Constitución fujimorista del 93, se da en un escenario donde lo mejor para poder alcanzar un camino a nuevas reformas constitucionales era el retorno a la 79, anularla al 93 y evitarse todo este entrampamiento, todas estas discusiones, todas estas ofensas que hoy se dan. Y lamentablemente los políticos, en vez de tomar las alternativas necesarias, constitucionales, de caminos de reforma, que no son nuevas. Y ese es otro punto muy importante que hay que ver. El retorno a la Constitución del 79 no es un planteamiento nuevo. Ya fue evaluado y se plantea de que sí se puede. Algunos tratan de ver, no, de que es mejor la 93 que la de 79. Bueno, lo dicen aquellos que viven de esta Constitución, ¿no es cierto?
que la sostienen a través de la meritocracia ya fue denunciada. Tanto en Estados Unidos, tanto en Brasil, tanto en España, de que solamente sirve a un grupo élite, a una burguesía, y olvida a la clase trabajadora. Por eso hoy vemos de que el nuevo presidente Biden lo que quiere es trato directo con los sindicatos. Pero parece de que esa información no ha llegado al Perú, no ha llegado. Entonces acá lo que se intenta es desarticular todo concepto que pueda, o toda idea, o todo proceso legal que pueda mejorar las condiciones, hay que negarlas. Hay que calificar, ¿no? Entonces, así no se puede hacer patria. Así no se puede llegar a un consenso. La idea es llegar a un consenso. Y el mejor consenso que tiene una sociedad son las elecciones. Pero hay algunos fascistas, porque eso es lo que son, demofascistas, que creen de que hay que, bueno, pues lamentablemente es así, pagar golpes de Estado, financiar golpes de Estado a través de emporios comerciales, empresas, a través de normativas legales como lo que ha hecho el Congreso, queriendo romper el equilibrio de poderes para poner a la presidenta del Congreso como presidente del Perú. ¿Y todo esto por qué? Porque en un marco corrupto del Perú, con los nuevos nombres que han llegado, los condilomas que han llegado, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere escapar. Y lo que no quieren ver, lo que quieren tapar, es toda la corrupción que ha generado lo que ellos llaman mercado libre, neoliberal. Y esa no es la realidad. La realidad no se ve en el hecho de que hoy te muestran, a través de los medios de comunicación, un supuesto desarrollo, que te digo supuesto, en el sentido de que no llega a la población y que solamente se hace referencias o se señala que quienes se benefician de ese desarrollo económico son las empresas. Sí, solo las empresas. Pero en su viveza económica, ellos muestran que ese desarrollo económico, que esa venta de millones, fuese del Perú. ¿En qué momento es del Perú? ¿Por qué el desarrollo de llevarse las riquezas del Perú, las empresas, va a ser el desarrollo económico del Perú? No lo es. No lo es. El Perú no tiene ninguna mega obra. El Perú no recauda impuestos. El Perú sigue exonerando impuestos. Y muchos han tratado de decir y negar con su clásica, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes? Tú no has leído nada. Tú no conoces ni siquiera un capítulo de la Constitución. Bueno, explícame pues, ¿en qué capítulo está? Realmente hemos llegado a un nivel donde la bajeza, ¿no es cierto? Pues eso decía, ¿no? El enemigo de un peruano es otro peruano. Una de las cosas que debemos recordar, y debemos recordar claramente, era que lo mínimo que había que cambiar de la Constitución, ojo, lo mínimo, era el capítulo económico. Y ese fue el consenso. Si es que se llama consenso cuando alguien promete algo, porque por lo visto hoy la palabra de muchos no vale nada. Te pueden juramentar, o te pueden jurar, o se pueden comprometer, o con Dios, o con alguien, porque algunos ya no quieren jurar encima de una Biblia. Bueno, están en su derecho. Pero ¿de qué vale? De nada. Jura ante una Biblia, o ante un vacío, o ante ellos mismos, su palabra no tiene valor. Porque el tema no se trata simplemente que yo juro ante una Biblia porque, bueno, soy un buen, ¿no es cierto?, cristiano. Eso no es el tema. El tema es que tu palabra valga, que tu palabra tenga valor, que tu compromiso se cumpla, que lo que dices se haga, que lo que señalas realmente trabajes para eso. Pero, acá viene el pero, ¿qué pasaría
Si tú ves en el camino que hay algo mejor, claro, es como decir, quieres encontrar agua y de repente te señalan un camino mucho mejor y más fácil o más cercano. Tomas ese camino. No vas a tomar el camino largo. Sí, el Perú quiere un cambio de constitución. Pero no vas a tomar el camino largo para llegar. Y no vas a llevar a la sociedad a una confrontación, a polarizar. Miren, Chile es un ejemplo de lo que es una polarización política de derecha y de izquierda. Pinochet es un ejemplo de lo que es polarizar una nación. Y no debes dejar de lado esa historia. Es muy importante cómo lo neoliberal nace en Chile y cómo se derroca un gobierno saboteando y muchas cosas más que me tardaría. Hay videos que tratan de resumir en 4 horas sobre Chile. Entonces tendríamos que ver varios videos para poder comprender o entender y leer varios libros para poder y entender. Pero a resumida cuenta, Chile es el ejemplo de un cambio constitucional porque todo lo que tuvieron, porque todo lo que ellos pudieron desarrollar nunca llegó, jamás llegó a los más necesitados. Bebían de la teta o viven todavía de la teta el Estado, aunque sé que allá ya se bajaron los sueldos, cosa que en el Perú no quieren. No les importa que el Perú no tenga dinero, no les interesa. El Perú no tiene dinero. O sea, quiere decir que los tributos no alcanzan. Pero acá quieren tener a un Estado de rodillas. Acá, en el Perú, quieren burlarse de aquellos que quieren que esta Constitución pase al voto. Y ojo, no es la primera vez. Y ya nos ha pasado muchísimas veces. Pero ¿por qué se plantea el retorno a la Constitución de 79? Bueno, tratamos de resumir en 3 aspectos importantes. Uno de ellos es el retorno de los derechos laborales violado a los trabajadores. Garantizar ese retorno del derecho laboral es garantizar los convenios, pactos colectivos, jubilaciones, derechos laborales que se violaron en la Constitución del 93. Entonces, ahí tenemos un aspecto importante de lo que es el retorno a la Constitución del 79 y anular la Constitución fujimorista del 93. Un segundo aspecto sería de que se acaban las exoneraciones tributarias, se acaban los convenios tributarios, que quizás, no voy a ponerme ahorita a analizar, se necesitaban, pero sí voy a señalar de que si algo quieren mostrar, muestren cuántos niños mueren al nacer, muestren cuántos niños llegan a una edad sin enfermedades, con educación, con salud, con todo lo que, digamos, llamémoslo así, Lima tiene. ¿Se dan cuenta? Y eso que quede claro. Si quieres conocer el desarrollo económico, no es que te muestren barritas. No. Eso que le engañen a muchos, inclusive en las mismas universidades. ¿Ok? Si tú quieres conocer la realidad de una nación, debes conocer desde el aspecto de cuánta gente tiene una enfermedad, el rebrote de la TBC y otras enfermedades. Esas estadísticas se esconden y esas estadísticas son las que deben de conocerse para poder conocer la realidad de una nación. Y sobre todo, no puedes olvidarte de los derechos laborales, de los sindicatos, de la gente desaparecida y un montón de cosas que han tratado de esconder y tapar toda la vida. Toda la vida. Y solamente ha existido un bando de violencia y no ha existido un terrorismo de Estado. Y siempre quieren volver a lo mismo. Entonces, el retorno a la Constitución es retornar los derechos laborales.
¿Ok? Lo segundo es garantizar que el Estado pueda renovar esos contratos, acabar esas exoneraciones. Y acá salen aquellos que atacan y que dicen que el Estado no debe, o sea, acá deben gobernar las empresas. Mire, las empresas van a construir hospitales, las empresas van a pagar a más policías, a más patrulleros para que puedan cuidar la seguridad del Perú. ¿Lo van a hacer? ¿Van a construir ellos hospitales en todo el Perú? No lo van a hacer. Entonces se debe entender que el gasto público, que el ingreso económico, que el manejo, y este es el tercer punto, devolverle al Estado la capacidad administrativa. Y acá sí es cierto de que el Estado puede manejar a un extremo dado, ¿no es cierto? Y bueno, colocar a personas como si fueran a montones. Eso sí es cierto, pero se supone que para eso está servir. Se supone que debe señalar, delimitar la cantidad. Claro, entonces, pero si servir solamente va a servir para señalar la necesidad o el aumento del 100% de los funcionarios, de la pequeña burguesía que vive de la teta del Estado y no de los trabajadores, ¿qué rol cumple servir? Entonces, estos son los tres aspectos que se plantean al retorno de la Constitución de 79. Y por supuesto, que esto también quede para que las empresas no puedan denunciar al Estado. No puedan. ¿Y cómo se hace? Han preguntado. Bueno, eso lo tiene que ver el presidente, lo tiene que evaluar bien. Pero sobre todo, tiene que tener un respaldo de la sociedad. Un respaldo social. Y acá viene el otro detalle. El otro detalle. ¿Cuántos colegios existen en el Perú? Algunos de los colegios profesionales que tiene, según la Constitución peruana, de presentar algún proyecto de ley, ¿lo ha hecho? No lo ha hecho. Tenemos una sociedad pequeña burgués de profesionales de acuerdo. Ojo, de acuerdo. Y ahí está la huelga de los médicos. ¿Cuántos médicos luchaban por una verdadera reforma de salud? Muy pocos. ¿Qué les trato de decir? Lo que trato de decir es que mucha gente quiere solo dinero. Quiere ganar más, lo cual no está mal. Pero no le importa de dónde venga el dinero. No le interesa si el Estado cumple o no cumple con toda la población. Quieren ser los únicos privilegiados en mantener sueldos que se les aumentaron, ojo, al 100% en el gobierno de Humala. Y aparte de eso, si tenían la capacidad o podían, ¿por qué no hicieron nada? O no hacen nada. El colegio de abogados tiene un serio problema que debería resolver. El colegio de enfermeros ni hablar. Un poco más y se matan. Acá solo falta que se maten. Entonces no hay un norte. No hay. Acá el facilismo, acá el dinero, ¿no es cierto? Lamentablemente ha barrido todo concepto. Y eso es la política neoliberal. Eso es lo que hace la política neoliberal. Destrozar todo lo que sea empático. Y empático solo se llama a quien como ellos actúan. Y los que no actúan como ellos no son empáticos, son sus enemigos. O sea, si tú reclamas tus derechos, si tú buscas justicia, te la niegan, pues. Y acá tiene mucho que ver la Constitución. Mucho que ver la Constitución. Es ella la principal protectora. O la que tenemos, entreguista. Entonces, yo la verdad que estaba con muchos deseos ya esperando, viendo y escuchando todo lo que está pasando. Pero tenemos una clase política que solamente hoy quiere, sí, en parte,
defender una nueva constitución. Pero si hay un camino diferente, ¿por qué alargar el proceso? La gente, disculpen lo que voy a decir, no vive de una constitución. Es cierto que necesitamos una nueva constitución. Lo necesitamos. Pero la gente, las personas, la sociedad, no puede estar 1 año, 2 años. Y esto, si sigue así, corremos el riesgo de encender la pradera. Y es lamentable que tanto la derecha como la izquierda no puedan ver un punto común en el Perú. Y uno de los puntos comunes era la reforma económica, el capítulo económico de la Constitución. No, eso no. Eso no. El Congreso está aprobando normas legales, cambiando artículos de la Constitución para vacar al presidente. El Congreso está, o la presidenta del Congreso, y los naranjas y los morados y todos aquellos están más preocupados en pelearse, en poner normas que quiten derechos laborales. Entonces se va entendiendo por qué querían sacar a ministros, a premier, se va entendiendo por qué. Y la palabra en estos tiempos no tiene mucho valor, no lo tiene. Así es que el retorno a la Constitución del 79 es una buena alternativa, es un atajo para cortar el camino sobre una nueva Constitución. Es un atajo que nos ayudaría a evitar muchos conflictos, muchos problemas, y la verdad es que, así como van las cosas, con amenazas de muerte de acá y de allá, nos evitaría todos estos problemas. Y lo que yo invito, sí, es realmente a ver y analizar cuál es el mejor camino. Pero no salgamos que no, que la Constitución, por favor, todas las constituciones, todas, en todo el mundo, tienen un tiempo de vida. Todas. No hay constitución eterna. No hay derecho eterno. Ni las revoluciones han mantenido sus constituciones. Todas se deben reformar. Todas, sin excepción, se deben de reformar. Se deben de actualizar. Y esta, la nuestra, no favorece a la persona, favorece a las empresas. La de 79 es todo lo contrario. Y si me preguntan cuál sería mejor, pues la de 79. Pero no me salgan con otras cosas que no van. Queremos lo mejor y queremos un cambio. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que se debe hacer. Y eso es lo que los políticos deben de trabajar. No están enfrentándose, peleándose, ofendiéndose y cada cosa. Qué terrible realmente. Qué terrible. Y tratar de etiquetar de terruco, de comunista, de castrochavista. Bueno, no solamente lo hacen en el Perú, ya me he dado cuenta que lo hacen en toda Latinoamérica. Lo hacen en Bolivia, lo hacen en Colombia, lo hacen en Chile, ¿no es cierto? O sea, eso de etiquetar y tratar, no, vas a ser como Venezuela. Mira, ni Bolivia es igual a Venezuela, pero siempre tienen eso. Y mucha gente, lamentablemente, cae engañada ante esa situación. Bueno, les agradezco realmente por su paciencia, les agradezco por confiar, ¿no es cierto?, en nuestro movimiento. Nosotros seguimos adelante, ¿no? Un punto aparte, ¿no? Seguimos trabajando en alcanzar lo que corresponde, ¿no es cierto?, a nuestra ley y a nuestros egresados de institutos y a los que no también. Que nuestro grupo ocupacional pues alcance lo que debe de alcanzar según la ley le corresponde. Tanto a su nivel, porque no puede ser que esté olvidado. Un ministro de salud que está solamente dedicado disculpen lo que voy a decir, pero a fregar. El doctor Ceballos conoce nuestra problemática. Él estaba en el Congreso, en la Comisión de Salud, ha presidido. Nosotros hemos llegado con más de una vez, con cantidad de documentos. Él nos conoce, sabe nuestra realidad. Ya Servir ha señalado que los técnicos, ojo con esto, el MINSA debe aperturar
y cumplir lo que la ley, que es el concurso y la presentación de títulos para el acceso al nivel que les corresponde al técnico egresado de institutos. Siquiera, ¿no? Como primer paso. Sin olvidar las guardias, sin olvidar los niveles, sin olvidar los contratados, sin olvidar que estamos ganando igual que limpieza, sin olvidar todo eso. Entonces también los técnicos son responsables en organizarse. No se va a poder lograr nada si el técnico no comprende que debe alcanzar una organización. No se va a lograr nada si el técnico no comprende de que tenemos que llegar a mesa paritaria. No se va a comprender o no se va a poder alcanzar si no se comprende que tiene que ingresar un pliego petitorio. Y disculpando, como ayer conversamos con un dirigente nacional, señalábamos de que nosotros ya no llegamos a noviembre. Ya no vamos a poder alcanzar. Entonces vamos con calma a alcanzar lo que nos corresponde, organizarnos, con tranquilidad de poder ingresar el próximo año un pliego petitorio, preparar el Congreso Nacional, prepararnos para poder encontrarnos y aquilatar este proyecto y tener un comité ejecutivo nacional colegiado que se encargue legalmente ya de ver, aunque no es la primera vez que lo digo, lo voy a decir. El año pasado cuando se ingresó, ojo, a registro de federaciones en el pliego petitorio y al MINSA no le interesó. El MINSA sigue cerrando las puertas al derecho del técnico, haciendo caso a otras organizaciones que no, ojo, que no les interesa el técnico, que no les importa, engañando al técnico. Y el técnico tiene que avanzar en su responsabilidad de defender su ley. La verdad es que me tardaría mucho tiempo explicando, espero que en otro momento pueda hacer una explicación de lo que es una organización sindical de acuerdo a su ley. Eso sería importante. Y estar unidos y defender. Y los que no han entendido, o son paralelistas, o han traicionado, ¿no? o creen que formando otra confederación, no han entendido realmente lo que es la CONTAP, no han entendido qué es el proceso histórico, no han comprendido qué es la vanguardia de lucha, no han comprendido el alto estándar que tiene. Claro, lo doy, termino con esto. A los conocedores, para los conocedores. ¿No es cierto? Si tú vas a un lugar y quieres comprar, llamemos así, una casa construida, ¿qué harías? Pues ver de que si esa casa cumple en tener las vigas, las columnas y las bases y el material bien hecho. Ante otra que no la tenga, que le hagas con un clavito y empiece a caer por material pobre y no reúna las columnas. Y por supuesto, la otra es una ganga. ¿No es cierto? ¿No? Pero tú dirías, caramba, ¿qué me compro? ¿Aquello que se va a caer? ¿O aquello que me va a perdurar? La CONTAP es igual. La CONTAP es una buena organización con un proceso histórico, con una ley para todos los técnicos de todos los sectores, con la destrucción del primer comité ejecutivo, con el despido, con una lucha de 49. Esa es la CONTAP. Parece que algunos no han entendido. No se trata de que Arequipa, Ancash, San Juan del Lurigancho, el hospital, o Hospital Niño San Borja, por ahí también la periferia de Tacna, ¿no es cierto? Tengo entendido que alguien más ya tendrá la seguridad, hablo de la seguridad que se tiene, hayan formado una nueva confederación. Y protegidos por un partido político unidos, de una internacional. O sea, entregando un movimiento que siempre se señaló que no se debe de entregar, se entregó a un movimiento. Así es que nosotros seguimos nuestro proceso. Yo siempre voy a agradecer a Dios en primer lugar y por supuesto a Cusco y a las organizaciones que
pesar de todo, se mantienen fieles en trabajar en alcanzar una verdadera representación de chaquetas blancas a través de una verdadera organización sindical con TAP. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco. Dios les bendiga.